Hay secretos que pueden destruir una vida en segundos, y yo lo descubrí en la noche que se suponía sería la más feliz de mi vida. Mi nombre es Carmen. Tengo 67 años, y después de 4 décadas guardando silencio, finalmente puedo contarte la verdad. La verdad sobre la noche de mi boda. La verdad sobre el hombre con quien compartí 40 años de matrimonio. Y la verdad sobre el secreto que cambió todo para siempre. Porque lo que mi esposo me confesó esa noche no solo destruyó mis sueños de recién casada, sino que me convirtió en cómplice de algo que jamás pensé que podría existir. Algo tan oscuro, tan perturbador, que durante décadas me pregunté si debía llevármelo a la tumba. Pero hoy, mis nietos me han enseñado que los secretos no se entierran, se pudren y contaminan todo a su alrededor. Por eso decidí grabar este testimonio, para advertirte, para que nunca, jamás, cometas los errores que yo cometí. Porque cuando descubres que la persona que amas no es quien creías que era, el mundo se convierte en un lugar completamente diferente. Un lugar donde ya no puedes confiar ni en tu propia sombra. Era el 15 de junio de 1983. Mi vestido de novia estaba colgado perfectamente en el armario. Las flores ordenadas con precisión matemática. Los invitados listos para celebrar lo que todos creían sería el inicio de un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas no existen, querida. Y esa noche lo aprendí de la manera más brutal posible. Porque cuando las campanas dejaron de sonar, cuando los invitados se fueron, cuando finalmente nos quedamos solos en nuestra habitación, mi esposo se sentó al borde de la cama y me dijo: Carmen, hay algo que necesitas saber sobre mí. Y esas palabras, esas malditas palabras, fueron el inicio del infierno más largo de mi vida. Un infierno que duró 40 años. Si esta historia te está impactando tanto como a mí me impactó vivirla, dale like a este video y suscríbete al canal, porque vas a necesitar fuerza para lo que viene, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre el matrimonio para siempre. Pero antes de contarte qué fue lo que mi esposo me confesó esa noche, necesitas entender quién era yo antes de esa revelación, porque la mujer que entró a esa habitación como recién casada ya no existe. Ahora te voy a mostrar cómo era mi vida antes de que todo se desmoronara. Yo era una mujer diferente en 1983, ingenua, tal vez, llena de sueños, definitivamente. Había crecido en una familia tradicional de Guadalajara, donde las mujeres se casaban jóvenes y los matrimonios duraban para toda la vida. Mi madre me había enseñado que el amor lo conquistaba todo. Mi abuela me repetía que una buena esposa siempre encuentra la manera de hacer funcionar su matrimonio. Y yo les creí, con todo mi corazón. A los 22 años pensaba que tenía la vida resuelta. Había conocido a Roberto en la universidad. Él estudiaba ingeniería, yo pedagogía. Era 3 años mayor que yo, serio, trabajador, de buena familia. Todo lo que mis padres esperaban para mí. Durante 2 años de noviazgo, Roberto fue el hombre perfecto. Me llevaba flores cada viernes. Me abría las puertas del coche. Hablaba con respeto de sus padres y de los míos. Nunca me faltó el respeto. Nunca me presionó físicamente. Nunca me gritó. Era el caballero que toda mujer soñaba encontrar en los años 80. Mis amigas me envidiaban. «¿Qué suerte tienes, Carmen?», me decían. «Roberto es un tesoro. Vas a ser muy feliz con él». Y yo también lo creía. Durante esos 2 años construimos planes juntos. Hablábamos de la casa que compraríamos, de los hijos que tendríamos, de los viajes que haríamos cuando él se estableciera como ingeniero. Roberto tenía todo calculado. Cada paso de nuestro futuro estaba planificado con precisión matemática. «Primero nos casamos», me decía. «Después compramos la casa. A los 2 años, el primer hijo. A los 4 años, el segundo. Todo perfecto, todo bajo control, todo demasiado perfecto». Pero en aquel entonces yo interpretaba esa planificación como responsabilidad, como madurez, como amor verdadero. Qué equivocada estaba,
porque lo que yo creía que era organización, en realidad era algo mucho más siniestro. La boda fue exactamente como habíamos planeado. Iglesia llena, vestido blanco, flores por todas partes. Roberto se veía guapísimo en su traje negro. Sonreía todo el tiempo. Besó mi mano cuando intercambiamos los anillos. Sus votos fueron perfectos, medidos, ensayados. «Te prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida», dijo. Y yo le creí, con cada fibra de mi ser. La fiesta fue hermosa. Bailamos nuestro vals bajo las estrellas. Cortamos el pastel mientras todos aplaudían. Roberto brindó por la mujer más hermosa del mundo y por el futuro brillante que nos espera. Todos lloraron de emoción. Yo también, pero por razones completamente diferentes. Porque mientras todos celebraban nuestro amor, yo comenzaba a notar pequeños detalles extraños. La manera como Roberto miraba a ciertos invitados, cómo se tensaba cuando algunos hombres se acercaban a saludarme, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando cortamos el pastel. Pequeñas cosas, casi imperceptibles, pero que mi instinto femenino comenzaba a captar. ¿Era nerviosismo normal de recién casado? ¿O había algo más? Cuando llegamos al hotel esa noche, Roberto parecía diferente. Ya no sonreía tanto. Sus ojos tenían una sombra que no había visto antes. Se movía con cierta rigidez, como si estuviera cargando un peso invisible. «¿Estás bien, amor?», le pregunté mientras me quitaba los aretes. «Perfectamente», respondió, pero su voz sonaba rara, como si estuviera leyendo un guión. Y fue entonces cuando se sentó al borde de la cama y me dijo esas palabras que cambiarían todo. «Carmen, hay algo que necesitas saber sobre mí». Pero ¿qué podía ser tan terrible que necesitaba confesármelo justo en nuestra noche de bodas? ¿Qué secreto había estado guardando durante 2 años de noviazgo? ¿Y por qué había esperado hasta ese momento para revelármelo? Pero o peor ainda estaba por vir. «Carmen, hay algo que necesitas saber sobre mí». Esas palabras cayeron como una bomba en el silencio de nuestra habitación. Roberto tenía las manos entrelazadas, mirando al suelo. Su respiración era irregular, nerviosa. «¿Qué pasa, amor?», le pregunté, sentándome a su lado. «¿Es algo grave?». Él levantó la vista hacia mí, y por primera vez en 2 años de relación vi miedo en sus ojos, miedo real. «Carmen», comenzó con voz temblorosa, «antes de conocerte, yo tenía una vida muy diferente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Una exnovia? ¿Un hijo secreto? ¿Problemas económicos? Miles de posibilidades pasaron por mi mente en segundos, pero ninguna se acercaba a la verdad. Durante la universidad, continuó Roberto, yo formaba parte de un grupo especial. ¿Un grupo especial? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué tipo de grupo?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Roberto se levantó de la cama, caminó hasta la ventana. Se quedó allí parado, dándome la espalda, durante lo que me pareció una eternidad. Era un grupo de hombres que hacíamos cosas que la sociedad no entiende, cosas que necesitábamos hacer. La manera como pronunció esas palabras, como si cada sílaba le quemara la garganta, me hizo entender que esto no era algo simple, esto era algo grande, algo terrible. «Roberto, me estás asustando», le dije. «Solo dime qué es. ¿Qué tan grave puede ser?». Él se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Carmen, yo maté a alguien». El mundo se detuvo, literalmente se detuvo. Mi respiración se cortó. Mi corazón dejó de latir por un segundo que se sintió como una hora. ¿Había escuchado bien? Mi esposo acababa de confesarme que había matado a alguien. ¿Qué dijiste?, susurré. Durante mis años de universidad, formé parte de un grupo paramilitar. Éramos jóvenes idealistas que creíamos que el país necesitaba limpieza social. Y yo seguí órdenes que ahora me persiguen cada noche. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Este hombre que me llevaba flores cada viernes,
que hablaba con respeto de nuestros padres, que planificaba nuestro futuro con tanto cuidado. ¿Era un asesino? ¿A quién mataste?, pregunté, aunque mi voz salió como un hilo. Roberto cerró los ojos. A una estudiante de sociología que estaba organizando protestas. Se llamaba María Elena Vázquez. Tenía 19 años, y yo recibí la orden de eliminarla. Cada palabra era como un puñal en mi pecho. Una chica de 19 años, una estudiante, alguien como yo, alguien con sueños, con familia, con futuro, y mi esposo la había asesinado. ¿Por qué?, fue lo único que pude preguntarle. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Por qué esperaste hasta nuestra noche de bodas? Roberto se acercó a mí. Intentó tomarme las manos. Yo me alejé instintivamente. Porque te amo, dijo. Porque no podía comenzar nuestro matrimonio con mentiras. Porque necesitas saber quién soy realmente. Y porque van a venir por mí. ¿Van a venir por él? ¿Quién va a venir? ¿La policía? ¿La familia de la víctima? ¿Sus antiguos compañeros? Carmen, hay más, continuó. El grupo no se disolvió. Seguimos en contacto. Y hay cosas que tengo que seguir haciendo. Cosas en las que ahora tú también estás involucrada. Porque eres mi esposa. En ese momento entendí algo que me heló la sangre. Roberto no me había confesado su pasado para liberarse de la culpa. Me había confesado su pasado porque mi vida, mi futuro, mi seguridad, ahora dependían de guardar su secreto. Yo me había convertido, sin saberlo, en cómplice de un asesino. Y esto era solo el comienzo. Si lo que te acabo de contar te ha impactado, si sientes la misma traición que yo sentí esa noche, comenta abajo qué habrías hecho en mi lugar. ¿Te habrías quedado? ¿Te habrías ido? ¿Habrías denunciado a tu propio esposo? Dale like si quieres saber qué decidí hacer, porque lo que viene después es aún más perturbador de lo que imaginas, y es aquí donde todo muda. Hay cosas en las que ahora tú también estás involucrada. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. ¿Involucrada en qué? ¿Involucrada cómo? Yo solo quería ser una esposa normal, tener hijos, una casa, una vida tranquila. Pero en una sola noche, mi mundo se había convertido en una pesadilla. Roberto, no entiendo, le dije con voz temblorosa. ¿Qué quieres decir con que estoy involucrada? Yo no he hecho nada. Yo no sabía nada. Él se sentó nuevamente a mi lado. Esta vez no me alejé, no por amor, sino porque estaba paralizada de terror. Carmen, escúchame bien, me dijo, tomando mis manos con fuerza. El grupo sigue activo. Seguimos recibiendo órdenes. Y ahora que estás casada conmigo, eres parte de la familia, parte de la organización. ¿Organización? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué tipo de monstruo había estado planeando una boda conmigo durante 2 años? Cada mes recibo una llamada, continuó Roberto. Me dan un nombre, me dan una dirección, y yo tengo que cumplir. Si no cumplo, ellos vienen por nosotros. Por ti también ahora. Mi respiración se aceleró. Sentí como si me estuviera ahogando. ¿Me estás diciendo que vas a seguir matando gente? ¿Que te vas a ir de la casa cada mes a asesinar a alguien? ¿Y que si no lo haces, van a matarme a mí también? Roberto asintió lentamente. Pero no es así de simple, Carmen. También hay otras tareas. Vigilancia, recolección de información, infiltración en grupos estudiantiles. Y tú vas a ayudarme. ¿Qué? Grité sin poder contenerme. ¿Estás loco? Yo jamás voy a ayudarte a lastimar a nadie. ¡Jamás! Roberto me cubrió la boca con su mano. ¡Cállate!, me susurró con una voz que no reconocí. Una voz fría, amenazante. ¿Quieres que nos escuchen? ¿Quieres que llamen a la policía? ¿Crees que la policía va a protegerte de nosotros? Me soltó la boca y yo me quedé temblando. Por primera vez en mi vida, le tenía miedo a la persona que supuestamente me amaba. Carmen, tienes que entender algo, continuó con esa voz nueva, aterradora. El grupo tiene contactos en todas partes, en la policía, en el gobierno,
en los hospitales, en las escuelas, si intentas huir, si intentas denunciarme, si intentas traicionarnos, no habrá lugar en este país donde puedas esconderte. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te casaste conmigo si sabías que me ibas a arrastrar a esto? Por primera vez esa noche vi algo parecido a la culpa en sus ojos. Porque te amo, dijo, y porque necesitaba una cobertura, una esposa normal, de buena familia, sin sospechas. Alguien que me diera credibilidad. Alguien que me ayudara a pasar desapercibido. Ahí estaba la verdad. Yo no era la mujer de su vida. Yo era su cobertura, su fachada, su disfraz de hombre normal. Además, agregó, y su voz volvió a volverse fría, ya es muy tarde para arrepentimientos. Ahora estás casada conmigo. Ante Dios y ante la ley. Y ante el grupo, eres mi esposa. Y las esposas de la organización tienen deberes. Deberes específicos. ¿Deberes específicos? No quería preguntar, no quería saber. Pero él continuó de todas formas. Tu trabajo será mantener nuestra imagen de matrimonio perfecto. Organizar cenas para nuestros amigos. Fingir que no sabes nada cuando vengan a casa. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, usar tu trabajo como maestra para acceder a ciertas familias. Para conseguir información sobre ciertos niños. Sobre ciertos padres. Mi sangre se heló. ¿Niños? ¿Qué tenían que ver los niños en todo esto? Roberto, por favor, le supliqué. Dime que no lastiman niños. Dime que no van tras familias inocentes. Él me miró con una sonrisa que no había visto nunca. Una sonrisa que no pertenecía al hombre del que me había enamorado. Carmen, querida, me dijo, los niños de hoy son los revolucionarios de mañana. Y si sus padres están enseñándoles ideas peligrosas, es mejor cortarlas de raíz. En ese momento entendí que mi esposo no era solo un asesino, era un monstruo, y yo acababa de convertirme en su prisionera, en su cómplice obligada, en la pieza clave de su operación. Pero lo que aún no sabía es que Roberto tenía más secretos. Secretos que harían que todo lo que me había contado esa noche pareciera un juego de niños, porque cuando crees que has tocado fondo, siempre hay una puerta más que se puede abrir hacia un infierno aún más profundo. Y esa puerta estaba a punto de abrirse. Agora eu vou te mostrar o que descobrí nas semanas seguintes. Las primeras semanas de mi matrimonio fueron una pesadilla sin despertar. Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero Roberto seguía ahí, con su sonrisa falsa, con sus besos que ahora me sabían a mentira, con su rutina perfecta de esposo modelo, porque frente a nuestras familias, frente a nuestros amigos, frente al mundo, Roberto seguía siendo el hombre perfecto. Pero yo ya conocía la verdad, y la verdad me estaba matando por dentro. La primera tarea llegó 3 semanas después de la boda. Un viernes por la noche sonó el teléfono. Roberto contestó. Sí, dijo simplemente. Entendido. El lunes. Colgó y se volvió hacia mí. El lunes habrá una reunión aquí en casa. Vendrán 3 hombres. Tú prepararás café y te comportarás como una esposa normal. No preguntes nombres. No hagas comentarios. Y olvida todo lo que escuches. Ese lunes, mi casa se convirtió en el cuartel general de un grupo terrorista. Los 3 hombres que llegaron parecían personas normales. Uno era un médico. Otro trabajaba en el Banco Central. El tercero era maestro de primaria. Como Roberto. Como yo. Personas normales con vidas normales. Y manos manchadas de sangre. Mientras yo servía el café, escuché fragmentos de su conversación. El objetivo vive en la colonia Roma. Trabaja como periodista independiente. Ha estado investigando sobre las desapariciones. Hay que eliminarla antes del artículo. ¿Y la familia? Esposa e hija de 8 años. Si es necesario... No pude escuchar más. Corrí al baño y vomité. Una niña de 8 años. Estaban hablando de matar a una niña de 8 años. Y yo estaba sirviendo café a sus asesinos.
Cuando se fueron, confronté a Roberto. ¿Van a matar a una familia completa? ¿A una niña inocente? Esto tiene que parar. Roberto me agarró del brazo con tanta fuerza que me hizo daño. ¿De parar qué, Carmen? ¿Vas a detener al grupo entero? ¿Vas a salvar al mundo? Tú no vas a hacer nada, absolutamente nada. Porque si intentas avisar a esa familia, si intentas sabotear la operación, yo personalmente me encargaré de que nunca vuelvas a ver la luz del sol. Esa noche no dormí. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa niña de 8 años. ¿Cómo se llamaría? ¿Le gustaba jugar con muñecas? ¿Tenía miedo a la oscuridad? ¿Sabía que unos monstruos estaban planeando destruir su mundo? Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el trabajo, tomé una decisión. Tenía que hacer algo. No podía salvar mi matrimonio. No podía salvar mi vida. Pero tal vez podía salvar a esa familia. Busqué en los periódicos hasta encontrar el artículo. Investigación periodística revela patrón de desapariciones en la ciudad. Por Laura Méndez Sánchez. Ahí estaba. Su nombre, su cara. Una mujer joven, valiente, que estaba arriesgando su vida por la verdad y que iba a morir por ello. Copié su dirección del directorio telefónico. Esa tarde, mientras Roberto pensaba que estaba comprando comestibles, fui a su casa. Toqué a la puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Una mujer hermosa, de unos 30 años, abrió la puerta. ¿Sí? ¿Usted es Laura Méndez? Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hablar con usted. Es sobre su investigación. Su vida está en peligro. Laura me hizo pasar a su sala. Una niña pequeña estaba jugando en el suelo con una muñeca. Cabello negro, ojos grandes, sonrisa angelical. Era exactamente como me la había imaginado. ¿Quién es usted?, me preguntó Laura. ¿Cómo sabe sobre mi investigación? Mi nombre es Carmen, le dije. Y mi esposo forma parte del grupo que quiere matarla. Laura se puso pálida. ¿Cómo dice? Hay un grupo de hombres que eliminan a personas como usted. Personas que hacen preguntas inconvenientes. Y van a venir por usted. Esta semana. Usted y su familia tienen que irse de la ciudad. Ahora mismo. Laura me miró como si estuviera loca. Y tal vez lo estaba. Pero era la única oportunidad que tenía de salvar una vida inocente. ¿Por qué me está diciendo esto?, me preguntó. ¿Por qué arriesga su vida para advertirme? Miré a la niña jugando en el suelo. Tan parecida a como yo había sido a esa edad. Tan llena de sueños y esperanzas. Porque hay cosas que son más importantes que nuestra propia seguridad, le dije. Porque algunos secretos son demasiado terribles para guardarlos. ¿Y por qué? Porque si no hago algo ahora, me convertiré en la misma clase de monstruo que mi esposo. Laura entendió inmediatamente. Esa misma noche, ella y su familia desaparecieron de la ciudad. 2 días después, Roberto llegó a casa furioso. ¿Dónde está?, gritó. ¿Dónde está Laura Méndez? Su casa está vacía. Se escapó. Alguien la advirtió. Alguien de adentro la advirtió. Me miró directamente a los ojos. Y en ese momento supe que lo sabía. Supe que había descubierto mi traición. Y supe que mi vida había llegado a su fin. Fuiste tú, me dijo con una voz que helaba la sangre. Mi propia esposa. Mi propia esposa me traicionó. Lo que pasó después, lo que Roberto me hizo como castigo, cambió para siempre no solo mi cuerpo, sino mi alma. Pero también me mostró una verdad aún más terrible sobre la organización. Una verdad que explicaba por qué Roberto había elegido casarse conmigo específicamente. Una verdad que revelaría el verdadero propósito de nuestro matrimonio. Una verdad que me convertiría de víctima, en algo completamente diferente. Ahora te voy a contar lo que descubrí sobre mí misma esa noche. Fuiste tú, repitió Roberto con esa voz que ya no reconocía. Mi propia esposa me traicionó. Se acercó a mí lentamente, como un depredador acechando a su presa. ¿Sabes lo que les pasa a los traidores en nuestra organización, Carmen? No respondí. No podía. El terror me había paralizado completamente.
Te voy a mostrar, susurró. Y lo que pasó después, durante las siguientes 3 horas, fue algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Roberto me castigó de maneras que no voy a describir en detalle, porque hay cosas que son demasiado oscuras para compartir. Pero te diré esto. Esa noche descubrí que el hombre con quien me había casado no tenía ni una pizca de humanidad. Era un monstruo completo. Pero entre el dolor, entre la humillación, entre el terror, también descubrí algo sobre mí misma. Algo que cambiaría todo. ¿Sabes por qué te elegí a ti específicamente?, me preguntó mientras yo yacía en el suelo. ¿Crees que fue casualidad que nos conociéramos en la universidad? ¿Crees que fue amor a primera vista? Levanté la vista hacia él, a través de mis lágrimas y mi dolor. No fue casualidad, Carmen. Yo había estado estudiándote durante meses, estudiando a tu familia, estudiando tu pasado, estudiando tu potencial. ¿Mi potencial? ¿De qué estaba hablando? Tu abuelo, Carmen, tu querido abuelo materno. ¿Nunca te preguntaste por qué desapareció cuando eras niña? ¿Por qué tu abuela nunca quiso hablar de él? ¿Por qué no hay fotos de él en tu casa? Mi abuelo había sido un tema prohibido en mi familia desde siempre. Cada vez que preguntaba por él, mi abuela cambiaba de tema. Mi madre se ponía nerviosa. Mis tíos se callaban. Tu abuelo, continuó Roberto con una sonrisa malévola, era uno de los fundadores de nuestra organización. Uno de los primeros. Uno de los más eficientes. El mundo se volvió a detener. Mi abuelo era parte de esto. Desapareció porque lo traicionaron. Porque se volvió blando. Porque comenzó a cuestionar nuestros métodos. Y porque se enamoró de tu abuela. Se volvió débil. Como acabas de hacer tú. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. Por eso me elegiste, susurré. Por mi abuelo. Exacto, dijo Roberto. Porque la sangre llama a la sangre. Porque los genes se heredan. Y porque necesitábamos saber si la nieta tenía el mismo potencial que el abuelo, o la misma debilidad. Ahora ya lo sabemos. Se acuclilló a mi lado. Pero aquí está la parte interesante, Carmen. Tu abuelo no murió cuando desapareció. Sigue vivo. Y ahora que has demostrado que tienes su misma debilidad, vas a conocerlo. ¿Mi abuelo estaba vivo? ¿Después de 25 años? ¿Dónde había estado todo este tiempo? Mañana, continuó Roberto, te voy a llevar a un lugar donde van todos los traidores de la organización. Un lugar donde aprenderás qué significa realmente la lealtad. Un lugar donde tu abuelo te está esperando, para enseñarte, para entrenarte, para convertirte en lo que siempre debiste ser. Esa noche no dormí, no solo por el dolor físico, sino porque mi mente no podía procesar todo lo que había descubierto. Mi matrimonio había sido una operación. Mi esposo era un asesino. Mi abuelo estaba vivo y era parte de una organización terrorista. Y yo había sido seleccionada desde el nacimiento para esto. Toda mi vida había sido una mentira. Al día siguiente, Roberto me llevó a un lugar en las afueras de la ciudad. Una casa vieja, aislada, rodeada de árboles. Parecía abandonada, pero no lo estaba. Cuando entramos, había al menos 20 personas adentro, hombres y mujeres de todas las edades, todos con la misma mirada fría en los ojos. Todos con la misma sonrisa calculada. Y en el centro de la habitación, sentado en una silla de ruedas, estaba un hombre de unos 70 años, delgado, con cabello blanco, cicatrices en las manos, pero con ojos que reconocí inmediatamente. Los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. «Hola, Carmen», me dijo con una voz suave. «Soy tu abuelo Ernesto, y he estado esperándote toda mi vida. Bienvenida a la familia real». Durante las siguientes semanas, en esa casa, aprendí cosas sobre mi familia que jamás imaginé. Aprendí sobre la verdadera historia de la organización. Aprendí sobre métodos de tortura, sobre manipulación psicológica, sobre cómo eliminar a una persona sin dejar rastro. Y aprendí algo aún más perturbador, que yo tenía talento natural para esas cosas, un talento que había heredado de mi abuelo. Un talento que me convertía en un arma perfecta,
Porque nadie sospecha de una maestra joven y dulce. Nadie sospecha de una esposa devota. Nadie sospecha de una nieta amorosa. Después de un mes de entrenamiento, regresé a mi vida normal. Pero ya no era la misma Carmen que había entrado a esa casa de matrimonio. Era alguien completamente diferente, alguien más peligrosa, alguien que había aprendido a usar su dolor como combustible y alguien que había comenzado a planear su venganza. Si sientes que esta historia te está llegando al alma, si sientes que necesitas ser parte de una comunidad que entiende lo que significa sobrevivir a lo imposible, suscríbete a este canal, porque aquí encontrarás más historias como esta, historias de supervivencia, historias de mujeres que se negaron a ser víctimas, historias que necesitas escuchar. Pero antes de contarte cómo logré salir de esa pesadilla, hay una última revelación que cambiará todo lo que crees saber sobre esta historia. Una revelación sobre lo que realmente pasó con Laura Méndez y sobre lo que realmente le pasó a mi abuelo. Ahora voy a mostrar cómo todo eso llegó ao fin. Durante los siguientes 40 años, viví una doble vida. Por fuera, era Carmen la esposa perfecta, Carmen la maestra querida, Carmen la vecina amable. Pero por dentro era alguien completamente diferente, alguien que había aprendido a jugar el juego más peligroso del mundo, el juego de la supervivencia. Porque verás, mi entrenamiento no fue solo sobre aprender a lastimar, también fue sobre aprender a planear, a esperar, a ser paciente. Y durante 40 años esperé el momento perfecto para mi venganza. Pero antes de contarte cómo terminó todo, déjame revelarte las verdades que cambiarán toda tu perspectiva sobre esta historia. Primero, Laura Méndez, la periodista que salvé. ¿Recuerdas que desapareció con su familia esa noche? Pues bien, ella no se escondió. Ella se convirtió en mi aliada secreta. Durante todos estos años, Laura ha estado documentando todo. Cada nombre, cada operación, cada asesinato, todo lo que yo le conseguía información desde adentro. Porque, ¿sabes qué descubrí durante mi entrenamiento? Que mi abuelo no era un traidor. Mi abuelo era un espía. Un espía que había estado infiltrado en la organización durante décadas, trabajando para derribarla desde adentro. Y cuando yo llegué a esa casa, cuando él me vio por primera vez, no me estaba dando la bienvenida a la familia. Me estaba reclutando para continuar su misión. Todo el entrenamiento que recibí, todas las habilidades que desarrollé, no eran para convertirme en una asesina, eran para convertirme en la espía perfecta, en la infiltrada definitiva, en la mujer que finalmente destruiría la organización desde adentro. Durante 40 años, Roberto creyó que me tenía controlada. Creyó que me había quebrado. Creyó que era su esposa sumisa y obediente. Pero cada información que él compartía conmigo, cada reunión a la que me llevaba, cada nombre que mencionaba, iba directo a Laura, y Laura lo documentaba todo. Hasta que finalmente, el año pasado, tuvimos suficiente evidencia, suficientes nombres, suficientes pruebas, para entregar todo a las autoridades internacionales, porque, verás, la organización no era solo local, era internacional, con tentáculos en 12 países, con más de 500 miembros activos, con cuentas bancarias millonarias y con una lista de víctimas que llegaba a los miles. El día que decidimos actuar fue el 15 de junio del año pasado, exactamente 40 años después de mi noche de bodas. Esa mañana, Roberto desayunó normalmente. Me dio un beso en la mejilla. Me dijo, «Nos vemos en la noche, amor», y se fue al trabajo, sin saber que esa sería la última vez que lo vería como hombre libre. A las 3 de la tarde, operativos de 12 países ejecutaron simultáneamente la redada más grande contra el terrorismo en la historia de América Latina. Arrestaron a 487 personas. Congelaron $200 millones en cuentas bancarias, recuperaron archivos de 30 años de operaciones y salvaron a docenas de víctimas potenciales. Roberto fue arrestado en su oficina. Según me contaron después, no opuso resistencia. Simplemente preguntó,
Fue Carmen, ¿verdad? Y cuando le confirmaron que sí, sonrió. Sabía que tenía la sangre de su abuelo, dijo. Sabía que algún día me traicionaría, pero pensé que tenía más tiempo. Mi abuelo murió 3 días después de la redada, en paz, sabiendo que la misión de su vida estaba completa, sabiendo que había logrado destruir a los monstruos que había ayudado a crear en su juventud, sabiendo que su nieta había cumplido el destino que él siempre soñó para ella. Roberto está en prisión, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Los otros 486 miembros de la organización también. La organización ya no existe. Y las familias de las víctimas finalmente tienen justicia. Finalmente tienen respuestas. Finalmente pueden descansar en paz. ¿Y yo? Yo soy libre. Por primera vez en 40 años. Realmente libre. Libre para contar mi historia. Libre para advertir a otras mujeres. Libre para vivir sin miedo. Libre para ser abuela de mis hermosos nietos. Y libre para dormir en paz, sabiendo que ya no hay monstruos bajo mi cama. Porque los monstruos están donde deben estar. En prisión, para siempre. Pero hay algo que quiero que entiendas, querida. Algo muy importante. Esta historia no es solo sobre espías y terroristas. Es sobre algo mucho más profundo. Es sobre el poder que tenemos como mujeres para sobrevivir a lo imposible. Es sobre la fuerza que podemos encontrar en nuestros momentos más oscuros. Es sobre la importancia de nunca, jamás, rendirnos. Porque cuando pensamos que estamos perdidas, cuando pensamos que no hay salida, cuando pensamos que somos solo víctimas, siempre hay una manera de recuperar el control. Siempre hay una manera de convertir nuestro dolor en poder. Siempre hay una manera de transformar nuestra historia. Pero solo si tenemos el valor de actuar, solo si tenemos la paciencia para planear, solo si tenemos la fe para creer que merecemos algo mejor. Si mi historia te ha impactado, si sientes que necesitas escuchar más testimonios como este, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque tengo más historias que contar, más secretos que revelar, más verdades que compartir, y quiero que seas parte de esta comunidad de supervivientes, de mujeres que se negaron a ser víctimas, de mujeres que transformaron su dolor en poder. Comenta abajo si alguna vez has tenido que enfrentar algo que parecía imposible. Comenta si esta historia te ha dado esperanza. Comenta si tienes tu propia historia de supervivencia que necesitas compartir. Porque juntas somos más fuertes. Juntas podemos sanarnos. Juntas podemos crear un mundo donde ninguna mujer tenga que vivir lo que yo viví. Y recuerda esto, querida. Los secretos tienen poder solo cuando los guardamos en silencio. Pero cuando los llevamos a la luz, cuando los compartimos, cuando nos negamos a que nos definan, entonces recuperamos nuestro poder. Entonces escribimos nuestro propio final. Entonces nos convertimos en las heroínas de nuestras propias historias. Mi nombre es Carmen, tengo 67 años, sobreviví 40 años en el infierno y ahora soy libre, completamente libre, y tú también puedes serlo.